De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión, gracias a la gente de Analítica que está haciendo como un resumen de lo que estamos hablando aquí a través del Twitter. Son además una gente espectacular, serísima, porque hay de todo, ¿no? Sí. En el tema, uno cree que las redes sociales son chéverísimas, a veces son chéverísimas y a veces no. Esa es una excelente forma de comunicarse, de expresar analítica, además una gente seria. Fíjate que tú, me sorprende que tú cuando escribes en el Twitter, no es como escribió cualquiera, tú te generas titulares, generas páginas web que miren lo que dice Luis Vicente León y hacen toda hacen un análisis de lo que tú estás diciendo, tratan de adivinar lo que tú también tratas de decir. Por cierto, antes de ir al tema hoy, uno de tus Twitter hoy más importante que tuviste fue cuando te abordaron sobre la nacionalidad, no del presidente Maduro, sino de su madre, y como que tuviste ahí, generaste una polémica. Cuéntanos un poco. Tengo una posición absolutamente firme sobre ese tema. Yo no tengo ninguna información sobre la nacionalidad o no del presidente Maduro, y yo no soy un experto en eso, por lo tanto no entro de ninguna manera a hacer ese análisis, porque al final de cuentas, si tú vas a acusar a alguien de algo, claro, y eso es una acusación contra el presidente Maduro, es decir, tú tendrías que tener las pruebas en la mano, o podrías exigirle, a lo mejor, yo en eso no me meto, porque no es mi área. Pero una cosa que sí... Pero sí te puedo preguntar, porque le pregunté al alcalde Ramón Muchacho, que qué pensaba él si descubrían, que tenía doble nacionalidad, que no puede tenerla por la Constitución, o que si no fuera venezolano, sí. ¿qué pasaría? Sí que si tú crees que podría haber una salida por esa manera. El alcalde me dijo que no, porque después pasa por el Tribunal Supremo y pasa por los militares, que si no tenemos a todo el mundo de acuerdo, entonces, y la renuncia es un acto voluntario, no obligatorio, pero ¿qué dices tú? De ese punto de vista operativo, desde el punto de vista operativo, primero el presidente ya obviamente presentó papeles venezolanos cuando fue inscrito para ser candidato presidencial, pero tiene una cédula venezolana, es decir, eso ahora, que si fueron para atrás, que no fueron, eso es otra cosa de nuevo, yo en eso no entro porque yo no tengo ni la información, ni la preparación, ni la formación para eso. Pero obviamente si eso fuera en todo caso un asunto político, probablemente pasaría lo mismo que con los diputados de Amazonas o con el decreto de emergencia, porque al final quien va a decidir eso es otra vez el Tribunal Supremo de Justicia, que ya sabemos que va a decidir. Pero en todo caso, yo ni siquiera quiero entrar ahí. En la pregunta que me hicieron y que yo respondí hoy en Twitter, que fue tan polémica, es decir, ¿qué me decían? ¿Qué opina usted de que la mamá del presidente Maduro sea colombiana? Y mi respuesta es, me tiene absolutamente sin cuidado la nacionalidad de la mamá del presidente Maduro. O sea, lo que me importa es dónde es el presidente Maduro, no dónde es su mamá. Porque esa relación que están haciendo, que es la relación que proviene del programa en Colombia, esa relación de que como tu mamá es colombiana, entonces ya tú no puedes ser presidente de Venezuela, es completamente inadecuada. Primero, el hecho de que en Colombia un hijo de un colombiano sea también tenga derecho a ser colombiano, no significa que lo sea. Es decir, primero, él tiene el derecho de ser, como cualquier hijo español tiene derecho a ser, como yo, que estoy casado también con una doble nacionalidad, mi esposa es doble nacionalidad, yo tendría el derecho de ser español, no soy. Es decir, en principio, el hecho de que eso tenga una posibilidad legal no significa que el presidente Maduro no puede ser presidente de Venezuela o que tenga doble nacionalidad automática. Eso no es verdad. Lo segundo, eso además diría, si en Venezuela un presidente no puede ser hijo de extranjeros, te puedo dar la lista de presidentes venezolanos que son hijos de extranjeros. Y en la mayoría de los países, los hijos de ellos, no importa dónde nazcan, pueden tener derecho a esa nacionalidad. De nuevo, yo no estoy diciendo con esto que el presidente Maduro no tenga doble nacionalidad, yo no lo sé. Es decir, lo que estoy diciendo es que la prueba presentada en el hecho de que la mamá sea colombiana, esa no es una prueba válida. Otra de las noticias con la que empezamos, que se coló, Maduro perdería el revocatorio si fuera este domingo. Eso simplemente, de data análisis, es a nivel numérico, es decir, que se lograrían los números de firmas que se necesitan. Ahora, es una elección que es particular, porque el que va a votar se ve que, que estaba votando por un revocatorio, el que no va a votar es un sí o un no, es una elección que no es, que es pública, no es como siempre que ha sido, que el voto no es secreto, en este caso no es secreto. En el caso particular del referéndum, no va a ser una elección convencional en el caso de que ocurra, y no va a ser una elección convencional, ¿por qué? Primero, si lo vemos numéricamente, por cierto, ese dato que apareció es un dato que no es la interpretación correcta, eso que apareció ahí. El dato
es correcto, pero no la interpretación, porque para tú poder hacer un cálculo tendrías que ir primero sobre qué porcentaje de la población está dispuesta a votar, porque el referéndum requiere que para ganarse no que saque más votos, sino que saque más votos y además obtenga más de 7,5 millones de votos, que fue los votos con los que fue elegido el presidente. Por lo tanto, tú, para hacer una estimación de ese proceso, tendrías que saber qué porcentaje de la población quiere participar. Y segundo, al 100%, los votantes, no los que dicen que no van a votar o los que dicen que no saben, sino los votantes al 100% cómo eventualmente votarían. En este momento los números serían fuertes y la oposición teóricamente podría ganar el referéndum revocatorio porque tendría votos equivalentes a los votos de la elección parlamentaria. Y la elección parlamentaria la oposición obtiene 8 millones de votos, es decir, obtiene más votación que el chavismo y obtiene más que 7,5 millones de votos para revocar al presidente Maduro. Es decir, eso numéricamente ocurriría. Pero ¿qué pasa? Es decir, que cuando tú desmenuzas ese referéndum, ¿qué ocurre? Que el referéndum ocurriría en una condición totalmente distinta a la elección parlamentaria. ¿Por qué? Bueno, porque dado que el gobierno no es mayoría, obviamente no es mayoría, ya lo demostró en la elección parlamentaria y todas las encuestas muestran que es minoritario. Es decir, minoritario no significa destruido, minoritario no significa que no tenga votos, significa que es más chiquito que la oposición. Esa realidad, ¿a qué lo llevaría? Lo llevaría automáticamente a pedir una abstención en ese evento. Y por eso están carnetizando a los chavistas, le están pidiendo, mira, carnetízate y te doy una libreta de alimentación y te voy a dar alimentos, te voy a dar que comer. Por supuesto, el juego ganador para el chavismo, ¿cuál es? Decir, como yo no puedo sacar los 7,5 millones de votos que ya yo tengo en la cartera por la ley, porque la ley dice que para que me ganen tienen que sacar más de 7,5 millones de votos, entonces yo no voy a participar, yo voy a una abstención. Con lo cual, por cierto, sumo los votos míos, chavistas, con los votos de los abstencionistas tradicionales, que pueden no ser chavistas, pero nunca votan. Y no van a votar en ese evento electoral. Por lo tanto, se protege con unos votos que no son de él. Pero la oposición podría votar. Y si vota y saca los votos equivalentes a la parlamentaria, gana esa elección. Sin duda ganaría la elección. Pero ¿cuál es el problema? Que si la oposición va a la elección y el chavismo convoca a una abstención, esta sería la primera elección en la historia de Venezuela donde el voto no es secreto. Porque si tú marcas tu dedo y el chavismo convocó abstención, quiere decir que tú votaste en contra. Por lo tanto, y además, el voto no es secreto. Tú sabes, en la data, sabrías perfectamente quién votó y quién no. Con lo cual sabrías quién votó en contra y quién votó no. ¿Qué pasa? Yo no estoy diciendo que la oposición no pueda ganar el referéndum. Lo que estoy diciendo es que la condición de la elección parlamentaria es distinta a la condición del referéndum, porque aquí estarías enfrentándote a una elección donde la gente se muestra en su voto y el gobierno ahora carnetiza. Va a atar ese carnet ¿a qué? A las entregas de misiones, a las entregas a la posibilidad de comprar comida en la distribución que van a hacer, ¿en dónde? En las zonas, con los consejos comunales. Es decir, va a empezar a básicamente usar eso como un argumento a presión y eso, digamos, cambia el juego. Y en el mundo del chavismo, ¿cómo están ahorita en las encuestas a favor o en contra del presidente Maduro y de toda esta situación económica que estamos viviendo? El presidente Maduro es la primera vez en digamos, mucho tiempo en que el líder del país es más chiquito que su partido. Es decir, el presidente Maduro es más pequeño en términos de soporte popular que el PSUV. El PSUV o el chavismo global es más fuerte que la votación específica que podría obtener el presidente Maduro en individual. Es decir, él quiere decir que una parte del chavismo no se siente identificada con el presidente Maduro y siente que hay una necesidad de cambio dentro del chavismo, pero de cambio frente al presidente Maduro. Es decir, hay diferentes grupos que sienten que el chavismo no está bien y que el presidente Maduro no es la mejor opción para mantener al chavismo vivo en el largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, ¿qué ocurre con esa población? A corto plazo, como no existe una alternativa concreta y no hay un evento primario ni una elección presidencial a corto plazo donde eso se pueda dirimir, es decir, ¿qué pasa? Que frente a una oposición que hoy es mucho más fuerte, una oposición concreta, una oposición que ganó, una oposición que es, digamos, la mayoría
claramente mayoritaria en el país. Es decir, como tú la estás viendo al frente, es decir, como tú la ves al frente, entonces tú dices, bueno, mira, como tengo miedo a que la oposición en algún momento pueda ganar, entonces en este momento prefiero unificar. Y eso unifica al chavismo. Mientras que en el caso de la oposición, que fue tu pregunta inicial, que la dejamos en el tintero, es decir, en la oposición también hay fracturas, pero esas fracturas se ven más. Es decir, se ven más, ¿por qué? Bueno, porque tienes líderes que están despuntando, Leopoldo López y Capriles, que son los clásicos. Que esa es mi próxima pregunta, pero la vamos a ver para la pausa. ¿Cómo está Henry Ramos? ¿Cómo está Leopoldo López, Enrique Capriles y Maduro? Que creo que son los que están... Y no sé si escogí bien a los que creo yo que están repuntando. Al regreso con Luis Vicente León, después de esta pausa, aquí en Con Todo y Pensini.